Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos, el podcast en donde vamos a hablar entre nos, donde todos tenemos voz. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Juliana. Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Juli está viviendo un momento muy especial en su vida y viene a compartir con nosotros ese momento. Y es que Juli está esperando su segundo bebé. ¿Cómo es, Juli, tener un bebé y estar esperando el siguiente? Duro, No, ya le vieron la cara. retador. Retador, pero hermoso. Fue algo completamente planeado, buscado. Queríamos que fueran súper seguidos, que se llevaran menos de los 2 añitos. Entonces, pues sabemos que lo que se viene va a ser difícil, pero pues estamos confiados que así como lo logramos con el primero, lo vamos a lograr con el segundo. Un reto, Juli. Pero entonces, Juli, yo quiero que me digas tú qué haces en tu día a día, además de ser mamá, porque es que lo que pasa es que normalmente dicen, no, es que la mamá de Pepito, la mamá de Pepita, pero es que no solamente somos mamás, somos mujeres, somos esposas, somos hermanas, somos amigas, somos. ¿Qué hace Juli? Profesionales, ¿Qué hace Juli en su día a día? muchas cosas. Pero Eh, omite el tema de ser mamá, ya eso lo tenemos claro. ¿Qué más hace? Mito el tema de ser mamá. Bueno, soy profesional, soy ingeniera industrial, trabajo con Pau, de ahí nos conocemos, trabajamos juntas y digamos que pues, no sé, el 80-70% de mi día es trabajar y lo que queda, omitiendo ser mamá, es pues ser esposa y ser ama de casa. ¿Y cuándo eres Juli? Difícil, difícil. Después de la maternidad es difícil encontrar esos espacios. Sabemos que los tenemos que encontrar, sí, cierto, por salud mental, por nuestro bienestar. Sabemos que es súper importante que encontremos esos espacios, pero realmente es difícil encontrarlos porque uno tiene una rutina en su semana, lunes a viernes, hablando, se levanta a 5:30 de la mañana, termina con los niños, con la casa, con el trabajo todo, 8 de la noche. A esa hora no hay sujeto que quiera hacer otras Ni cosas. siquiera ser esposa, gracias, muy amable, quiero existir, déjeme respirar. Sí, o sea, realmente son rutinas que son muy agotadoras. Entonces es muy difícil encontrar esos espacios en los que podamos tener tiempo para nosotras, dedicarnos media hora, irnos a arreglar las uñas, irnos a arreglar el pelo, ir a hacer ejercicio. Juli, que eso es muy importante lo que tú dices ahí es, no necesitamos tener el super hobby, la agenda, el espacio por fuera de nuestro hogar para poder sacar un espacio para ser Juliana y ser Solans. O sea, vamos a hacernos el skincare, vamos a organizarnos el cabello, vamos a meternos en la tina o en la ducha a solo que nos caiga agua, bueno, cuidando el agua, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que nunca valoraba tanto 5 minutos en la ducha que después de que fui mamá. O sea, a mí A es, mí me rinde la ducha así, yo, listo esto. Además que la pero, carga mental, uf, Juli, de una mamá es, no, uno quedarse 2 minutos en el chorro, el chorro del agua caliente sin no me pensar en nada acuerde que más. me devuelvo. Eso uno lo aprende a valorar demasiado en la maternidad porque uno, pues sobre todo los primeros meses que uno, pues ni los puede sentar en el piso porque pues no se sostienen de nada. Solos, para que eh, después te digan, no te metas en mi vida. Sí, también, pero los primeros meses en los que siempre tienen que estar cargados, siempre tal cosa, pues si uno no tiene una red de apoyo, literalmente la ducha es 1 minuto, si es que se puede bañar. Si es que se O puede sea, bañar. Si es que no tienes que aprovechar que está dormido, ponerlo en tu visual y darte un bañito sí, de alitas y motor, porque ya no más. O sea, con mi chiqui que los primeros 2 meses durmió literalmente encima de nosotros todo el santo día, incluidas las noches, pues encontrar espacios de te voy a poner en tu cuna a dormir para yo bañarme, lavarme los dientes, entrar al baño. Los primeros 2 meses era imposible porque él solo dormía cargado. Lo extrañamos un montón, o sea, hoy quisiéramos que él quisiera dormirse encima mío, odia dormir un día, cargado, él ya solo quiere dormir en su cama, en su cuna, duerme delicioso, perfecto allá, pero hoy, ¿qué más quisiera yo devolverlo aquí, tener aquí? En ¿y esa época cuánto yo tiene tu decía, chiqui? tiene 13 meses, 13 meses. ¿Y cuánto tienes de embarazo? 2 meses y medio. Julián. Se van a llevar más o menos 19 meses, 19, 20 meses. Y eso era lo que queríamos, o Sí, sea, sí, claro, siempre maravilloso. dijimos que queríamos los hijos muy seguidos, que queríamos que fueran compañeritos, que crecieran juntos, que en algún momento pudieran hacerse una compañía
en la que pues eso también le dio un respiro a uno, ¿cierto? Que se entretengan juntos, que jueguen juntos, que sean súper amigos, súper compañeros, que sean cómplices, porque es que yo, mi experiencia, yo tengo un hermano, nos llevamos 3 años de diferencia y hay momentos en la vida que nos llevábamos unas diferencias, digamos que en etapas en las que yo era adolescente, pero él todavía no. Entonces, los planes, por ejemplo, de mis papás, pues claro, mis papás siempre nos llevaban, nos empacaban a los dos para un lado y para el otro. Pero eso yo lo hablaba hace poquito con mi jefe en la oficina. Ella me decía que ella tiene las hijas súper seguidas y que era súper fácil salir con ellas porque a las dos les gusta, están en la misma etapa de querer hacer lo mismo. Pero entonces cuando tú tienes uno de 15 y el otro de 11 o de 12, pues el de 15 ya quiere hacer otro tipo de cosas del que está haciendo el de 10, el de 11, el de 12 años. Pues sí, ahí como papá se nos complica un poquito, ¿cierto? Cuando se llevan tan poquito, pues están en la misma etapa, quieren jugar los mismos juegos, quieren hacer las mismas cosas. No, y Juli, ya no probaste tanta libertad. Yo en este instante, yo quiero un segundo bebé. Y es porque yo le digo a mi esposo, amor, mi hija está creciendo. Mi hija ya me ayuda en la casa. Me ayuda en la casa. O sea, ella hace su reguero, coge un Obvio. pañito, lo riega más, pero me encanta que lo riegue más, ¿sí? Pero yo veo que ella ya está siendo mucho más independiente. Si ella llega a ser más independiente y no hay un segundo bebé, no va a haber, porque yo ya estoy sintiendo un descanso, que además también tiene que ver con que uno como madre primeriza, el niño hace ¡ah! Y ya, se va a morir, ¿sí? Más o menos. Pero Juli, bueno, yo quiero que me cuentes algo en específico y es, después de ser madre primeriza, en tu experiencia, ¿cómo fue regresar a esa vida laboral? Bueno, para mí fue súper necesario. Súper necesario. Yo en mi vida siempre he sido súper social, súper extrovertida. A mí me encanta, por ejemplo, nosotras trabajamos en una empresa que nos da la oportunidad de hacer teletrabajo o de ir presencial a la oficina en el momento que queramos. Yo amo ir a la oficina. A mí me encanta socializar, a mí me encantan mis compañeros, a mí me encanta que el alguito, que la cosita, o sea, yo soy la que hoy en día odian, que le gusta ir a la oficina, la que le gusta son las reuniones presenciales. O Sí, sea, sí, no, a mí eso es lo que me cumpleaños, gusta, me encanta, y a mí nunca me ha gustado estar en la casa. O sea, encerrada. para mí la casa significa descanso. Entonces, para mí estar 24/7 en la casa es como estar, yo no quiero decir en una cárcel porque obviamente uno en la casa tiene absolutamente todas las comodidades, pero a mí, digamos, me pasó en la pandemia que a mí me empezó a dar claustrofobia la casa. Yo terminé No, en terapia porque me iba a volver loca. O sea, yo en la casa entré en una depresión, me estaban dando ataques de pánico, porque yo estaba, pues a mí eso no me gusta, ¿cierto? Para mí mi casa es mi descanso y yo estar en la casa, no sé, yo trabajo en la habitación tengo un sí, estudio, en mi habitación, entonces yo pues estoy todo el 24/7 en mi habitación, o sea, a mí eso sí no me es. gusta. Entonces, claramente los primeros 4 meses con un bebé, pues uno, al menos nosotros como pareja, los primeros 2 meses no quisimos, primero ni recibir visitas, o sea, solo como de la red de apoyo fundamental que fueron mis papás y mi suegra, nadie más. Em, y solo vinimos como a recibir un poco de visitas o a empezar a salir cuando mi bebé ya tenía las vacunas, que eran 2 meses, 2 meses y medio. Entonces, esos primeros 4 meses fueron meses de mucho encierro y pues adicional a que la maternidad no es fácil, esos primeros 4 meses, luchar con la lactancia, luchar con el peso, que esté creciendo, que no esté creciendo, Contigo, con tus hormonas, con el conocerte a sueño, que estás ti. completamente agotado, que no Sí, estás durmiendo bien, que no estás descansando, sumarle a estar encerrado tanto tiempo, yo necesitaba un escape, o sea, yo necesitaba de alguna manera salir y para mí ese escape fue mi trabajo, ¿cierto? Yo volví a los 5 meses, yo pues empaté con un periodo de vacaciones y volví casi que a los 5 meses y para mí fue un respiro gigante, o sea, yo siento que eso me cambió un montón. Claro, hablaremos de la maternidad en muchas etapas y muchas cosas, el sentimiento de culpa que se siente por absolutamente todo. O todo. sea, uno respira y siente Tienes un culpa, bebé y la culpa al lado. culpa, o sea, la culpa viene con el bebé por absolutamente Sí, todo. sí, sí. Entonces, pues tú empiezas a sentir la culpa de, pucha, lo ¿Cómo voy a prefiero estar dejar, en el como prefiero trabajo? estar en el trabajo, estar con mi hijo, Sí, pero yo también en otros momentos pensaba como, no, es que yo también necesito estar bien para estar bien para él. O claro. sea, es importante y si para mí estar bien significa trabajar y significa tener mi espacio, así sea laboral, necesito hacerlo. ¿Cierto?
Obviamente, eso conlleva una cantidad de cambios en la dinámica familiar, porque entonces empieza con quién vamos a dejar al bebé, con quién se va a quedar, va a estar en la casa, va a estar en un jardín, quién va a estar en la casa. Eso a nosotros como familia, digamos que antes de yo entrar a trabajar, lo hablábamos mucho y yo le decía a mi esposo, esto nos va a cambiar por completo la dinámica familiar porque nosotros siempre hemos sido muy independientes, nosotros dos solitos. Esto a nosotros nos implicó siempre tener a alguien metido en la casa y Que pues eso uno cambia pierde mucho, completamente la la intimidad, privacidad la privacidad, o sea, y la comunicación o sea, se yo le decía, modifica. ni siquiera nos podemos permitir sentirnos bravos, porque hay que disimular porque está alguien aquí en la Yo casa. no soy capaz de disimular. Yo no soy capaz de Eso es duro disimular. disimular, pero finalmente uno termina ahí, medio manejando la situación. Y es muy incómodo uno no poder tener una discusión en el momento en el que necesita tenerla, entonces aplázala para por la noche cuando ya todo el mundo se haya ido, pero yo ya estoy mamá y no la quiero tener. O sea, Y se sube y es una bola de nieve. Ahí es siento, una... Juli, que es muy importante tener completamente claro que lo que tú dices es cierto. Cambia completamente la dinámica familiar, cambia completamente la forma en la que nos relacionamos como pareja. Pero ahí entonces también debemos llegar y lo que tú decías, bueno, esto va a cambiar la dinámica, vamos a tener una conversación previo a, ahí la comunicación es muy importante y es, bueno, va Bastante. a estar acá una persona, dos personas, bueno, la red de apoyo que sea como cada una de las familias decidan llevarlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasa si nos molesta algo? ¿Cuál es nuestra ceñita, nuestra señal para, ven, Ujú. vamos a hablar solos, ven tal cosa, ven tal otra? Porque eh, tampoco queremos que un tercero venga a meterse en nuestra relación, porque tú puedes decir de tu esposo lo que tú quieras. Él puede decir de su esposa lo que entre ustedes, pero si otro viene a decir, va a haber un Sí, problema. exacto. Entre marido y mujer, nadie se debe meter. Exacto, entonces son meses difíciles, digamos que nosotros por temas laborales, finalmente el tema de tener a alguien, nosotros, nuestra red de apoyo eran nuestras mamás, mi suegra Sí, iba todas las mañanas, mi mamá iba todas las tardes, nosotros eso no nos funcionó, o sea, más o menos a los 2 meses que yo entré a trabajar estábamos colapsando en la casa, todos, o sea, tanto mi suegra, mi ¿por mamá, comunicación nosotros o por dos, qué no te funciona? por comunicación, porque es que si yo estaba trabajando en la casa, yo lo escuchaba llorar, a mí me entraba un desespero que yo decía, no son capaces, no pueden, ¿qué pasa? ¿Por qué me lo dejan llorar? Yo no me estaba rindiendo, entonces yo lo terminaba acostando a dormir, sentándome a trabajar, lo que no pude hacer en el horario en el que lo debía hacer, me daban Toda las la 10 noche. 11 de la noche trabajando, ¿en qué momento tenía tiempo para hacerlo de la casa, estar con mi esposo? O sea, llegó un punto en el que no dábamos, mi esposo también, trabaja casi que 90% teletrabajo, también lo desconcentraba demasiado escucharlo llorar o escucharlo quejándose o cualquier otra cosa, Claro. es demasiado difícil. Es que, Entonces, ahí, Juli, ahí tenemos que decir algo muy importante y es, efectivamente, seguimos siendo mamás, seguimos siendo, perdón, esposas, pareja, hijas, todo, pero llega un papel supremamente importante y es nunca vamos a dejar de ser mamás, así estemos trabajando, así seamos esposas, o sea, eso nunca va a dejar de ser. Entonces puedo estar muy concentrada en mi trabajo, pero yo siempre voy a estar pendiente como exacto. Y con una entra uno extensión. y entonces ahí entra en un conflicto interno de no estoy para mi hijo, pero tampoco estoy en el trabajo, pero entonces No estoy estoy haciendo nada, como, no estoy estoy siendo haciendo mediocre. exactamente, entonces entra un punto en el que, bueno, no puedo, o sea, no somos capaces, no nos está funcionando esa decisión que tomamos, que es válido, Que también es válido, completamente válido, o completo. sea, aquí estamos para aprender. Sí, y más como primerizos. Obviamente ahora con el segundo, lo primero que dijimos, esto no es una opción, ¿cierto? Sí, ya Ya vamos a aprendimos. mirar qué vamos a hacer, pero ya sabemos que eso no nos funcionó. Sí, nos funcionó 2 meses. A los 2 meses decidimos que fue la mejor decisión que pudimos tomar. Sabemos que es una decisión, digamos que genera conflicto porque no todo el mundo está de acuerdo, pero para nosotros fue lo que mejor nos funcionó en nuestra dinámica familiar y eso es lo que uno debe hacer en la Lo que maternidad. funciona. Lo que te funcione a ti no le va a funcionar al otro, pero Y a ya. nosotros nos funcionó de maravilla, fue meterlo al jardín. Mi chiqui entró entre los 7 u 8 meses al jardín. Obviamente, pues el primer día lloré horrible, no, yo por qué lo Yo estoy también. dejando. Al segundo día fui feliz a entregarlo al jardín. O sea, lo que yo sentí ese día en el trabajo, de poder trabajar concentrada en mi casa,
que yo, pues, después de la maternidad, después de que volví a trabajar, decidí ir en las mañanas a la oficina y quedarme en las tardes en la casa. Eh, esa tarde lo que yo pude concentrarme en el trabajo, yo dije, esto fue porque no lo habíamos hecho antes. Además, Juli, que hay algo muy especial y es que antes a uno le rendía la vida para todo. No, yo no sé yo qué era lo que hacía antes de la Por eso maternidad. yo tampoco. O sea, yo creo que yo perdía el tiempo todo el tiempo. Es- hay una frase que a mí me gustó mucho que escuché de una persona en internet y fue que los hijos no nacen para hacerte mejor persona, sino que nacen para mostrar la persona que eres y alejarte de la mediocridad. Y me quedo con eso, me quedo con el hecho de que los hijos hacen que tú te despiertes, que tú hagas que te rinda el tiempo, que tus proyectos, mejor dicho, la saquen del estadio. Y lo que decían que el niño nace con el pan debajo del brazo, no, lo que pasa es que tú tienes una energía indescriptible porque uno sin dormir y levantarse y hacer que rinda la vida como El rinde, doble de por cuando eso, uno duerme por perfecto. eso, entonces, por dos, ¿sí? Sí, Eso es increíble. Y me gusta mucho lo que tú dices, Juli, de no nos dejemos llevar por lo que vemos ni en redes, ni en la total, vecina, ni en la amiga, porque lo que le funcionó a Juliana no es lo mismo que me funciona a mí y está total, perfectamente bien. Pero este tema de las decisiones consensuadas cuando tenemos el privilegio, porque yo siento que eso es un privilegio de total. vivirlo con una pareja, es magnífico y más si, por ejemplo, hay personas, hay madres o padres también que yo me les quito el sombrero que les toca hacer esto solos, no sé cómo lo hacen, definitivamente Sí. te felicito, o sea, si nos estás viendo, déjame decirte que yo no Te sería capaz de admiramos, hacerlo te sola, sí, yo admiramos. no sería capaz de hacerlo sola. Juli, pero entonces después de eso, ¿cómo ves tu trabajo? O sea, ¿cómo te has desempeñado? ¿Cómo sientes que ha o evolucionado o retrasado el hecho de ser mamá? No, Pau, yo creo que he encontrado un equilibrio y justo eso lo hablaba hace poco con mi esposo, como a nosotros nos gusta hacer como nuestro cierre de año, bueno, cómo fue nuestro año, qué esperamos para el próximo, y eso lo conversaba que fue el año yo creo que más retador que hemos tenido en nuestras vidas y en nuestra relación, el año en el pues, que mi chiqui nació en noviembre, entonces pues, el año realmente Sí. completico pues fue el 2025. em, y yo le decía que para mí sentía que por fin había encontrado un equilibrio entre ser mamá, entre tener mi trabajo y poder rendir en mi trabajo como debo rendir, y tener unos tiempos para mí. Claramente, pues no son los que teníamos antes, que voy a lo que tú decías antes, yo no entiendo yo en qué me No. gastaba el tiempo antes, yo creo que procrastinaba al 200%, perdía el tiempo, me encantaba hacer pereza, eso es algo que también me ha costado un montón en la maternidad, y es que yo soy perezosa, a mí me gusta la cama, a mí me gusta hacer pereza, me gusta acostarme, si me puedo quedar acostada todo el día viendo una serie, yo me quedo acostada todo el día viendo una serie. En la Claro. maternidad, pues si me puedo ver un capítulo en 3 días, es mucho. Sí, sí, O sí, sea, el sí, sí. capítulo me dura ya 20 Mi minuticos y me puedo televisor no se sentar. prende. Exacto, entonces, pero yo siento que hemos ido encontrando un equilibrio y ahí viene la decisión del segundo, lo que tú decías ahorita, no probar tanta libertad porque me voy a arrepentir de tener. O sea, Sí, porque ya llega un momento yo en donde voy. sí te vas a poder ver el capítulo. Exacto, yo ahí admiro un montón las parejas que esperan 7 años para tener otro, porque yo digo, yo después de que probé que el otro a los 7 años no hay que darle la comida, o sea, es completamente Entrar al distinto baño solo. volver a empezar. O sea, yo no quiero, afortunadamente mi bebé desde los 6, 7 meses duerme súper bien, Qué bien. tiene sus días claramente, Como pues todos. tiene sus regresiones, sus brotes de crecimiento, sus mil cosas que le hacen dañar su sueño y puede pasar. El El último fue hace sobrecansancio. 2 semanas que se despertaba a las 3 de la mañana, 5:30 de la mañana. Él seguía feliz jugando en la cuna, dichoso, o No, sea, ni llora, él en solo se estos sienta a días, hablar yo a las 3 de la mañana, ya, de corrido todo el día. de corrido, así. Ay, Pero he sido muy afortunada con su sueño, duerme súper bien, y yo decía, volver a empezar. O sea, yo creo que todo parte de que a uno todo se le olvida. Si a uno no se el le cambio es olvidara lo que normal. fue el parto, lo que fue el inicio de la lactancia, lo que fue dejar de dormir, A ver, querida, espérate, espérate. uno Olvida, no vuelve olvida, ya. olvida, 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 olvida. No, yo sí No, siento que a mí se me olvidó. O no, 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 sea, no. Yo te puedo decir, a mí, la tenida, por tener, te tengo los que tú quieras. Pero el inicio de la lactancia, eso es otro ay, tema. no O sé, sea, mira que a mí me pasa, a mí mi parto fue
Entre maravilloso y doloroso, o sea, yo lo tuve y me dolió infinitamente, pero al minuto que nació, yo ya no me acordaba a mí que me había dolido, o sea, yo al minuto estaba como si nada, y yo Pero decía, es la adrenalina. no, y en ese mismo entonces yo decía, por eso es que tenemos más, porque es que ya se Claro, nos pues olvidó lo que nos dolió. sí, sí, sí. Y a pesar de que a mí la lactancia me dio tan duro que terminé en Sí. una lactancia mixta y lo que era lactancia materna fue diferida, eh, pues tampoco me acuerdo, y la sufrimos un montón porque Matías no subía de peso, porque entonces nos tocaba ir cada semana al Porque pediatra. es que ahí Pucha, entra lo siguiente, Juli, porque no estaba sufriendo por Juliana. Es exactamente, que ese es el punto. Ahí es donde uno empieza a darse cuenta qué tan grande es el amor de una madre, ¿sí? total. Porque a mí me dolía, o sea, era horrible, yo sangraba, o sea, ese es otro tema, queridos. Pero yo lo único que pensaba era, mi hija necesita comer y no estoy pudiendo. O sea, era más una carga emocional por mi hija, que está perfecta además, que por lo que le estuviera sucediendo a Solange. Exacto, o sea, es que es una carga, primero la carga hormonal que conlleva solito un embarazo y un parto, un posparto, o sea, solo eso, y súmale adicional tú verlo si está creciendo, no está creciendo, si está subiendo de peso, si está ensuciando los pañales, si está, o sea, son una cantidad de cosas que yo no entiendo en serio cómo no nos enloquecemos, ¿Cómo pero así, Juliana? ¿Usted es así? pero a uno eso en serio se le olvida. O sea, yo hoy no me acuerdo lo mucho que sufrí en ese momento la lactancia, o sea, y lo mucho que me angustiaba tener que ir semana a semana donde el pediatra a llevarlo porque él no subía de peso y no sabíamos qué era lo que pasaba, porque a mí me brotaba la leche, pero el niño no subía de peso. Ay, Entonces es Dios una mío. angustia de qué es lo que pasa, hacerle exámenes a él si tiene algo por lo que no suba de peso. O sea, es una cantidad de cosas, pero aquí estamos otra vez, volvimos a empezar. O sea, eso a uno se le olvida. De verdad, uno, no es que a uno se le olvida al 100%, Sí, pero no, uno lo tiene yo en no la me mente, acuerdo algo a mí pasó, qué me pero ¿qué fue? dolió, yo no me acuerdo lo que sufrí, yo no me acuerdo lo que lloré, no, simplemente sí, sé que fue difícil, pero pues aquí estoy otra vez, o sea, es completamente válido, todo pasa, Gracias todo a pasa, Dios. entonces, Gracias a por eso lo Dios. repetimos, porque todo pasa. Juli, ya viste pues cómo fueron tus primeros meses, cómo fue el regreso al trabajo, pues esto que acabas de decir que es cierto que todo pasa, no, no es, lo vemos como el fin del mundo, pero va a pasar supremamente rápido y crecen muy rápido. ¿Qué cositas tú dices o le dirías a las personas que nos están escuchando o viendo? Yo voy a repetir esto con mi segundo bebé porque me funcionó. Y no voy a repetir esto con mi segundo bebé porque gracias, lo Sí, yo aprendí. creo que uno como papá primerizo tiene una cantidad de, primero, de expectativas. Uno se imagina la maternidad perfecta, la lactancia perfecta, todo es color de De rosas. Y yo Hollywood. creo que eso tiene responsabilidad en las redes sociales, que era parte de lo que tú decías ahorita, y es que vemos maternidades perfectas, ¿sí? Y no muestran lo que hay detrás de un bebé con gases, un bebé Una irritado, mamá un bebé con cansada. hambre. O sea, hay una cantidad de cosas que en redes sociales no vemos, y que solo realmente lo vivimos cuando somos mamás, ¿sí? Sí. Pues a mí me encantaba ver maternidades, mi sueño toda la vida fue ser mamá, entonces yo pues ese siempre fue mi algoritmo en redes sociales, siempre, bebés, revelaciones de género, nacimientos, baby showers, o sea, eso siempre ha sido mi algoritmo. Y pues sí, uno llega a idealizar, a tener demasiadas expectativas y cuando uno llega a la vida real, pues se Se te da dan más duro. unas chocadas aterradoras y uno, lo que tú dices, hizo, se va a morir. Sí, O sea, se me uno murió, no está soy buena muerto del madre. susto todo el tiempo. Entonces, yo sí creo que cuando llegan sin tenerlo claramente, pero sí sabemos que con el segundo, pues tenemos un poquito más de espuela, ¿sí? Y sabemos que, bueno, sí, pues sí, esto es normal, le va a pasar, un brotecito, una fiebrecita. Ya sabemos cómo reaccionar. Exactamente. Entonces, pues sí o sí que queremos mantenerlo de los 2 meses sin visitas, o sea, en eso sí no Perfecto. nos vamos a mover. Eh, ¿Y cómo van a manejar eso con su primer bebé? Digamos que eso va a ser complicado y eso lo hablábamos mi esposo y yo, porque pues claro, era muy fácil encerrarse pues con el primero, pero ahora tú cómo vas a encerrar a un niño que va a cumplir 2 años. Y se O lo sea, nos tienen que vamos llevar a para el terminar jardín. de enloquecer. Ahí hay algo que tenemos, digamos que
no lo hemos hablado con el pediatra, pues porque apenas estamos empezando este embarazo, ¿sí? Pero hay unos pediatras que recomiendan sacarlos a los niños mayores un mes antes del jardín, del nacimiento, y mantenerlos por fuera del jardín hasta que el bebé tenga las vacunas, que me parece fenomenal. ¿cierto? Claro, pero entonces entra tú a tener un niño de menos de 2 años que está en un nivel de actividad extremo y en el que tú estás o con una barriga de este tamaño que ya no te puedes ni mover, o estás con un bebé recién nacido en el que no le vas a poder entregar la atención que él necesita. Y digamos que eso es algo que nosotros hoy lo hablamos y hoy decimos, tenemos que hacer esto, no sabemos qué va a pasar en ese momento, Sí, claro. pero que decimos que tenemos que hacer en ese momento y es el mayor necesita, nos necesita y Sí, necesita atención. O sea, sí o sí, tenemos que cuadrarnos de tal manera que los rituales que tenemos con él, hoy sea la hora de dormir, el almuerzo, el momento que sea, se mantengan, porque no puede sentirse desplazado, ¿sí? sí, Ahí es donde entrará seguramente la red de apoyo principal y es encárguense del grande, ¿cierto? Y es papá, mamá, llévense al niño, llévenselo para el centro comercial, llévenselo para el parque, llévenselo a hacer vueltas, o sea, se los regalo en el día, me lo traen por la noche, ¿cierto? Pero tampoco al punto pues de que él llegue a sentirse desplazado, ¿sí? Entonces, claro, esos primeros 2 meses, pues habrá que súper manejarlo porque si lo vamos a tener en casa, pues van a ser complicados. Eh, con lo que sí no queremos repetir y es que nosotros fuimos súper estrictos con sus siestas y con sus horas de dormir, estrictos en el nivel de que no nos podía coger la siesta en la calle o por fuera de la casa, ¿cierto? Ni siquiera en la casa de mi suegra o en la casa de mis papás, no, en la casa de nosotros. Y eso nos llevó a nosotros a perdernos un montón de momentos. Nos invitaron a almorzar a ningún, no, no, es que es la hora de la siesta. bueno, Claramente hoy, hace poco tuvimos un viaje en el que mi esposo me decía, yo no me voy a ir para tal parte a encerrarme desde las 5:30 de la tarde porque empieza su rutina de dormir. O sea, no. Pues, tendremos que acomodarnos todos y se acomodó más fácil el que nosotros. O sea, sufrimos más nosotros que que él. él. O sea, él se durmió todos los días en la calle, llegó a seguir dormido en la casa como si absolutamente nada hubiera pasado. Entonces eso para nosotros fue un aprendizaje gigante. Dijimos, ellos se adaptan más que nosotros, mucho más fácil que nosotros. Entonces en lo de la siesta sí sabemos que esta vez es donde Más caiga, como flexible. caiga, donde estemos, encima de uno, en el coche, en la silla, donde sea. Pero no podemos encerrarnos, uno, por nuestra salud mental y dos, porque tenemos otro niño que no va a querer estar encerrado y pues que necesita que estemos volteando con él. Entonces en eso sí dijimos, no lo vamos a repetir. Eh, la lactancia, algo que yo terminé haciendo lactancia diferida y eso es un traste. O sea, la lactancia diferida en algún momento es maravillosa, pero hoy viéndola que ya lo dejé de hacer, yo digo, pucha, es que eso es un encarte, porque entonces es siempre que uno va a salir a la calle, cargue uno con la leche congelada que lleva para darle en el tetero. Entonces lleve el tarro del agua caliente con el que descongelar la leche que le va a dar en el tetero. Adicional, cargue con los extractores, cargue con los teteritos para meter dentro también del hielo la leche que usted se acaba de extraer para que no se le dañe. Entonces, cada que uno sale, además de que uno con ellos sale con un Ya es trasteo, un trasteo. súmale todo lo que implica una lactancia diferida. Entonces, era algo que yo le decía a mi esposo, es yo en este momento, para este segundo, quiero lograr la lactancia como sea, pero más que todo por un tema de practicidad. O sea, si la tengo que volver a hacer diferida, no pasa nada. O sea, Ya finalmente lo la aprendí, logré. ya lo hice. Sí, ya tuvimos esa rutina, pero era un encarte y eso nos sumaba adicional mucha más operatividad en casa, porque entonces eso usted la ve 6 veces al día los teteros, 6 veces al día los extractores, porque entonces, pues a la vez que él come, tú extraete, entonces tú te extraes 6, 7, 8 veces al día, pasas pegada de los extractores. Y es Entonces, cierto. a pesar de que es maravillosa porque finalmente tú terminas dándole lactancia, leche materna, pues es una operatividad gigante. Entonces, eso es algo que a mí me gustaría lograr, pero pues que si no se da, no se da. O sea, ya Que eso siento que también es esos muy duelos los importante. hicimos en la primera, en ese primer embarazo y en ese primer bebé, pues tener esos duelos y esas peleas internas, sobre todo nosotras, no fui capaz, no pude, Juli, yo ¿qué siento pasa? que Uf, ahí eso es muy importante que todos lo tengamos claro. Que como pasa absolutamente en todo, de que ves en las redes, de que la vecina, de que la amiga le funciona la lactancia, le funcionó tal cosita para dormirlo, le funcionó.
Esos son dinámicas individuales de cada familia, de cada bebé, porque es completamente factible que a Juli con su primer bebé le haya funcionado la lactancia mixta, ¿sí? Pero puede que con el segundo le funcione la lactancia exclusiva o le funcione el tarrito. Y no está nada mal con nosotras. O sea, es que hay personas que dicen, ay, es que no lactó, no es buena mamá. No, no se pudo, tiene otros factores, tiene un entorno completamente diferente. Debemos dejar de juzgar las otras lactancias, de juzgar las otras vidas. Hablemos de la lactancia por ahora, pero, pues, pucha, es que las crianzas son mundos diferentes. Todos los seres humanos somos mundos diferentes y debemos respetar. O sea, yo siento que no es tanto el, yo siento que lo principal que necesitamos en este momento es respetar al otro. Ya, o sea, si tú piensas de una forma y yo de otra, bien, pues de eso se Es trata. que yo Podemos creo, tener Pau, esta clase que de la maternidad conversaciones. es tan dura que uno tiene suficiente con lo que uno está Ya, viviendo como para se tira tener, uno de duro. exacto, para tener ese tipo de expectativas o de comentarios de afuera, es que tal pudo, tal hizo tal cosa, tal hizo tal otra. Claro, uno muchas veces sabe que esos comentarios vienen desde el amor, pero uno no los quiere escuchar. O sea, uno Sí, está en un nivel hormonal que a uno, escasamente se aguanta uno. exactamente, que uno se le entra por un oído y le sale por el otro, si es que no le molesta, además. Entonces yo sí creo que en esas etapas, sobre todo en esos primeros meses, lo más importante es que uno como mamá busque la manera de estar lo más estable emocionalmente posible, ¿sí? Porque esto es una montaña rusa de emociones todos los días por la carga hormonal, por las expectativas, por lo que estás viendo en redes sociales, porque a la vez una prima amiga cercana a tu bebé y mira cómo está de gorda, a mí me pasó, me mandaron la foto de un bebé que tenía 5 días de diferencia con el mío y era una cosa, una bola popocha, las manos, todo, y yo veía al mío que era un langarucho. ¿Y tú qué A mí esa pensabas? foto me destruyó. Ese día fue el día que fuimos al pediatra y le dijimos, no está funcionando. O sea, lo que estamos haciendo no está funcionando. Ese día fue en el que tuvimos que ya implementar full la lactancia mixta. Eso pues para mí fue durísimo. Lo lloré, le hice mi duelo, Llegaste llorando y todo se superó. pero, pero esos duelos uno, son importantes de hacerlos, ¿sí? Porque pues finalmente estás sintiéndote tú como no pude, no fui capaz, ¿qué pasó? Pero finalmente yo siento que hay que hacerlo y ya, pasó, porque es que tú tienes que buscar la manera de estar lo más emocionalmente estable, porque es que esto es duro, ¿sí? Las redes sociales lo han romantizado demasiado y a pesar de que les digo, este era mi mayor sueño, me ha parecido lo más difícil que he hecho en mi vida y lo vuelvo a hacer, pues estoy en embarazo otra vez, o sea, lo vamos a volver a hacer, Magnífico. pero no deja de ser difícil y no deja de ser una etapa de retos en todos los sentidos. Entonces yo sí creo que hay que dar las peleas que hay que dar, hay que hacer los duelos que hay que hacer, pero ya, o sea, listo, los hicimos. Vean, yo busqué ayuda, yo estoy en este momento con una psicóloga y la pienso seguir hasta que nazca el otro, hasta que tenga por ahí un año, Que es porque yo muy necesito importante una eso. estabilidad, porque es que esto es tan duro que yo necesito estar bien. O sea, yo necesito estar bien para mis hijos, estar bien para mi esposo, estar bien para mí, Lo para mi principal para entorno. ti. Sí, lo principal para mí, para mis hijos, para mi esposo, para mi entorno. Que esto, si no funcionó, listo, ya. No funcionó, pero hay que seguir. Sí, porque es que si nos quedamos ahí, no funciona. O sea, por experiencia propia, ¿sí? No funciona. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué pudo haber pasado? O sea, nosotros, no sé, 6, 7 meses después vinimos a encontrar un posible motivo del por qué Matías nunca subió de peso con la lactancia materna ¿Por qué? exclusiva por un tema del frenillo. En su Ah, momento, la asesora de lactancia nos decía es frenillo, el pediatra nos decía no es frenillo y nosotros nos dio susto irnos con lo que decía la completamente asesora normal. porque el pediatra, pues creíamos, pues sabe más el pediatra, Sí, ¿cierto? sí. Por eso terminamos haciendo una lactancia mixta y lo que era leche materna se la dábamos en tetero también. No sé, 7 meses después, cuando fuimos al odontopediatra porque le empezaron a salir sus dientes, ella nos dijo, si ustedes me lo traen, yo le corto el frenillo. O sea, sí tiene el frenillo corto y esto seguramente te afectó tu lactancia, que es otra cosa que seguramente haremos con el segundo. Vemos inmediatamente que algo está pasando para el odontopediatra, o sea, no lo vamos a pensar ¿Y un tomarías otra segundo. vez asesora de lactancia? Tengo Dualidad. como esa dualidad de, uno, ya sé lo que tengo que saber y sé lo que pasó, pero dos, como la quiero lograr, pues quiero otra opinión. No tomaría con la misma que tuve. Me gustaría otra opinión, pero pues es algo que
siento que la tomaría si no veo que esté funcionando. O sea, no la tomaría un previo, como lo hicimos con el Yo primero. siento que esto fue un salpicón de muchas cosas, pero fue Es que esto importante es la porque empezamos maternidad, con una cosa, eso, claro, empezamos con una cosa, pero eso es la maternidad. ¿volverías a hacer exactamente lo mismo de empatar con vacaciones, quedarte 5 meses, volverías a trabajar? ¿Cómo lo quieres hacer? Ahora son 2. ¿Cómo harías esa parte laboral que también es muy importante y lo que tú nos decías al inicio? Es un volver a reconectar con lo que te gusta para poder llegar y mostrarle a tus hijos, miren, es que tienen una mamá feliz y sana. Que ama su profesión y que ama lo que hace. O Eso, sea, yo amo mi trabajo, me eso. encanta lo que hago. Em, Pavo, sí, o sea, si hoy me dan la oportunidad de empatar con las vacaciones, yo lo volvería a hacer porque siento que hoy estoy en una posición en la que haría las cosas diferentes. Claro. Pues listo, no me voy a ir con él para un centro comercial donde está lleno de gente, pero es que yo no me atrevía ni a salir a la puerta de la casa. Pues yo ya sé que hoy, listo, para el coche, mi hijo, y a dar vueltas por el barrio, mientras el uno está en el parque, el otro puede estar ahí, y respiro, ahí refresco. Entonces yo sí siento que con el segundo va a ser muy distinta esa dinámica en la que no me voy a encerrar y en la que me tengo que volver más práctica. Además, uno termina volviéndose más práctico, uno al principio pues carga, yo pues hoy el Matías va a dormir en otro lado y cargo hasta colchón, Sí, 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 inflable. sí, sí. Anoche lo llevan de mis papás, yo, deje sin el colchón que duerme en la cama con nosotros. O sea, yo le cargo hasta un colchón inflable. Otro Uno, nivel, otro nivel. pero uno termina volviéndose más práctico, ¿sí? Y yo creo que el segundo viene a eso. O sea, por ahí dicen, lo dicen normalmente el tercero, pero pues para los que no vamos a tener tres, lo decimos con el Segundo, segundo. por favor. Y es que se crían solos. Pues, o Y sea, es cierto. ellos aprenden mucho por imitación, entonces van a tener un modelito al frente que los va a hacer crecer así. Y dos, pues uno va a estar en otra dinámica, ¿sí? Uno no, pues incluso en el mismo embarazo. O sea, tú en el primer embarazo a ti te dio duro y tú te podías dar el lujo de, hoy no me Tirar. quiero parar, me estoy Sí, muriendo, sí, estoy sí. súper maluca. Pues hoy no tienes la Sí, sí, posibilidad. es que A ya mí te puedes este estar me, muriendo, pero el otro te necesita por ahí. a mí este me ha dado un sueño que yo solo quiero dormir todo el día, pues no puedo. O sea, claro, tengo momentos en los que o mi esposo o mi mamá son, gorda, vete a dormir un ratico, Porque ya estás. yo me Juliana, encargo. Juliana, pero no es que le digamos, vayas a dormir, es que ella se. O sea, ella se queda Sí, o sea, dormida. mi físico me lo pide a gritos, pero pues no es como en el primero que tú literal te podías quedar todo el día en la cama. O sea, no, esto no pasa. Entonces, pues es a otro ritmo, ¿sí? Y yo creo que pues vienen a enseñarnos un montón de cosas. Y para eso es que los tenemos. Juli, muchas gracias por este momento de esparcimiento, por hablar con nosotros. Te invito a que lo que tú quieras hablarlo, e igual que ustedes, lo que quieran hablar, pues de eso se trata este podcast, entre nos, para que todos podamos tener voz. Muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación, por escucharnos. La maternidad es un mundo lleno de cosas por hablar. O sea, aquí nos podemos quedar horas hablando, De por sí nos podemos quedar horas. hablando de un montón de cosas, porque eso es la maternidad, un montón de cosas. Entonces, yo feliz de estar acá, de compartir mi experiencia y cómo ha sido para mí y para mi dinámica familiar. Y nada, cuando quieras lo hacemos de nuevo. Siempre, siempre voy a querer. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Por favor, no se olviden que para nosotros es muy importante que ustedes nos sigan, nos compartan, porque pues nosotros tenemos una red a la que podemos llegar. Entonces, Juliana puede llegar a unas personas, yo puedo llegar a otras, pero ustedes pueden llegar a más y eso nos ayuda mucho. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.